César, démosle. Bien, buenas noches. Como siempre, bienvenidos a este espacio virtual que hemos denominado la cuarentena humana. Esta tertulia donde invitamos gente de diferentes especialidades para que nos compartan su saber. Esto comenzó como charlas informales en cafés y en diferentes lugares de Popayán y hoy se ha convertido en un espacio, pero virtual. También tomamos cafecito en medio de la tertulia. Hemos invitado con el invitado de hoy, con la invitada de hoy, la doctora Yolanda, ya 76 personas que han permitido que ampliemos nuestro conocimiento en 76 diferentes temas y que seamos 76 veces más diversos y más plurales. Esta es la tertulia, es un formato muy tranquilo, es un formato que se ha ido construyendo conjunto a las personas que participan de la tertulia. Hacemos una pequeña presentación, que es la que yo vengo haciendo. Luego le damos la palabra a Olga Lucía, que es quien hace un homenaje a las víctimas del conflicto armado caídas en el departamento del Cauca. Luego le damos un minuto a la paz, que usualmente lo hace César Muriel. Y luego, después de ese minuto, Walter Aldana nos presenta a todos a la invitada de hoy, y ella tendrá de 45 a 1 hora para exponer o para compartir su conocimiento acerca del tema. Hoy hablamos de eutanasia. Luego le damos la palabra a los que participan de la lectura para que ellos mismos, con sus palabras y con su tono, le hagan las preguntas a la doctora Yolanda. Luego hacemos el cierre con una especie de compilación de ideas principales que siempre nos ayuda a hacer Walter, y luego abrimos los micrófonos para que todos nos despidamos de la doctora Yolanda, sabiendo que vamos a ser más sabios cada martes a las 6:30, que es la cuarentena. Les tengo que anunciar que esta cuarentena la grabamos para luego subirla al Facebook y que se ha convertido en un material de consulta dispensable para muchos, y muchos que no pueden llegar hasta ahora luego se conectan y la pueden ver. Así que offline también la gente la puede ver en Facebook, buscando Tertulia la cuarentena humana, y ahí está. Así que sin más, bienvenidos a la cuarentena humana número 76. Bienvenidos todos, buenas noches, y tiene la palabra nuestra querida Olga Lucía para este homenaje a las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias, Andrés, y todos los presentes. Un saludo muy fraterno a nuestra invitada, la doctora Yolanda. Gracias por aceptar esta invitación y porque tenemos la certeza que con su exposición vamos a aprender mucho más acerca de un tema tan interesante y tan actual como tiene que ver con la eutanasia. Dentro de las franjas que a mí me corresponden, esta cuarentena tiene que ver con el saludo y el reconocimiento a los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados dentro del departamento del Cauca. Hoy queremos recordar a Jorvis Valencia Carabalí, quien fue asesinado el 27 de julio del 2021 en Buenos Aires, Cauca. También queremos recordar a José Ignacio Henao Loaiza, quien fue asesinado el 28 de mayo del 2021 en Popayán. Queremos también mencionar a Arnoldo Medina Urcue, quien fue asesinado el 30 de abril del 2021 en Santander de Quilichao. También no podemos olvidar a Arbey García Casamachín, quien fue asesinado el 13 de mayo del 2021 en Miranda, Cauca. Y por último, queremos recordar a Frankie Daniel Ortega Zamboní, quien fue asesinado el 24 de febrero del 2021 en el Tambo, Cauca, para que sus nombres no queden en el olvido. Muchas gracias, Andrés. A ti, Olga Lucía, sabemos que te corresponde este espacio tan triste que es recordar a las víctimas del conflicto armado acá en el departamento del Cauca. César Muriel, me das, ¿vas a hacer el minuto para la paz? ¿Está César Muriel por ahí? Lo va a hacer Pablo. Vale, entonces le damos la palabra a Pablo para este minuto a la paz. Tiene la palabra Pablo. Buenas tardes, muchas gracias. Un mensaje de reflexión. Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia y la competencia es el comienzo de cualquier guerra.
Muchísimas gracias, Pablo. Y asertivamente tu hijo afirma y reafirma lo que tú estás diciendo. Muy bien. Sí, Walter, por eso favor. fue con aporte. Eso fue con aporte y todo de Nicolás. Nicolás Sí. es un bebé que tiene 13 meses, hijo de Pablo, y participa también pues de la cuarentena, como lo escucharon ahorita. Bienvenida, doctora Yolanda Botero Casas, doctora en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca, tiene estudios en bioética de la Universidad del Rosario y Unicauca, responsabilidad médica en la Universidad del Cauca, fue docente por 30 años en la Universidad del Cauca en la Facultad de Medicina, coordinadora del Centro de Estudios en Bioética e Investigación Universal de la Universidad del Cauca, pero sobre todo es un ser humano, ¿cierto?, que tiene toda la disposición de compartirnos hoy sus opiniones con relación a un tema fundamental para la vida de los colombianos y las colombianas, que es la eutanasia en Colombia. Doctora Yolanda, tiene usted la palabra de 45 minutos a 1 hora. Al resto de compañeros y compañeras, por favor, pantallas y micrófonos cerrados, todos. Solo queda usted y nosotros le escuchamos. Bienvenida. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo. Tranquila, doctora, que la esperamos. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, buenas tardes. Agradezco muchísimo esta oportunidad de volver otra vez a encaminarme con la bioética en los temas que más me apasionan, que son los temas médicos. La eutanasia. Es un tema polémico, complejo, controversial, que comprende varias disciplinas, puntos de vista. Entre estas disciplinas, tal vez es la filosofía la que plantea de mejor modo el problema. Cuando nos preguntamos qué es vivir, qué es morir, ¿vale la pena vivir? ¿Qué debemos elaborar en nuestra concepción de persona para poder entender este tema? El enfoque, ¿me están escuchando? Sí, señora, perfectamente. Necesito saber si me están escuchando. Sí, se le escucha muy bien. Perfectamente. Muy bien. ¿Aló? La escuchamos, doctora, siga. ¿Me están Doctora, escuchando? Ya le dijo que muy bien. Sí, señora, la escuchamos perfecto. perfectamente. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. El enfoque que voy a aplicar en esta charla es el de la bioética, que no es una extensión de la ética. Debe comprenderse como un suceso emergente en cruce entre lo inter y transdisciplinario, de un nuevo interés por la vida y por la especie humana y por nuestro sitio en este mundo. Tiene estrecha relación con la medicina, el cuerpo y la salud, dado que son en estos escenarios donde ocurren los sucesos más relevantes de la vida. La medicina ya no es meramente curativa o reparadora, está sujeta a nuevas tecnologías en las que se debaten pensadores religiosos, científicos, hasta llegar a un punto de consenso, una nueva definición de hombre. Se apoya en una moral civilista, secular, no religiosa ni confesional, y se apoya en principios ético-morales para decidir responsablemente. Tratándose de la eutanasia, el principio básico en toda la historia de la humanidad es el de la no maleficencia, no plus nocere de los griegos, no hagas daño. En el ámbito legal y jurídico, la eutanasia se evidencia en nuestro medio para, primero que todo, evitar distanasias o alargamientos innecesarios de la vida, no llevar a cabo procedimientos invasivos ni sin respuesta proporcional alguna, colocar solo lo indicado,
no lo contraindicado, y quitar lo indicado cuando ya se vuelve contraindicado. Y atender solicitudes de eutanasia, ortotanasia, de que vamos a hablar porque tal vez ese es el aspecto más interesante y hermoso de este tema. Limitación de esfuerzos terapéuticos y tratar de quitar tratamientos inútiles, fútiles o innecesarios. Otros principios bioéticos aplicables en este caso es la proporcionalidad. No podría ni tendría tiempo para hablar de todos, pero mis alumnos sí lo recuerdan como un tratamiento obligatorio en la medida que proporcione algún beneficio. Otros principios son el de beneficencia, que es simplemente el buscar lo mejor para el paciente, frente al de autonomía, que respeta la voluntad del paciente. Y el principio de justicia, hoy con la pandemia tan de moda, donde está saliendo a relucir la posibilidad de que elijamos qué pacientes se deben morir y cuáles no, y ese principio de justicia se llama principio de justicia distributiva. El principio, el valor básico de la eutanasia de los orígenes de la humanidad. Tal vez Grecia y Roma, luego la Edad Media, donde se convirtió en un pecado, más tarde en la Edad Moderna, siempre en todas las instancias, el valor supremo de la eutanasia fue la dignidad. El hombre es un ser social libre, responsable, y es el único que puede llevar a cabo un proyecto de vida, elegir solo aquello que le es inherente, y eso se llama dignidad. La autonomía y la libertad son los principios morales de la dignidad. En numerosas sentencias, la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en las sentencias últimas acerca de la eutanasia y el aborto, se ha pronunciado, sobre todo Carlos Gaviria, con la definición más hermosa que yo he visto en toda mi vida de dignidad, y que tiene los siguientes lineamientos. La dignidad humana, entendida como autonomía, como posibilidad de diseñar un plan de vida. Eso se llama vivir como uno quiere. La dignidad entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. Eso se llama vivir bien. Y la dignidad entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física, moral, vivir sin humillaciones. El paradigma que se presenta actualmente en el proceso de la salud de enfermedad, concepto de enfermedad lleva al médico hoy en día hacia una exploración anatómica, clínica. El enfermo es analizado por medio de síntomas, signos, radioscopias, endoscopias. El médico no tiene ni siquiera que pensar o reflexionar. Él simplemente dice, ahí salió esto en tal enfermedad, con un olvido frecuente de la persona del enfermo. La dignidad humana, y sigo con la dignidad, que es lo más importante, en el proceso de salud de enfermedad, es una posición de la ética. Es aquella que realiza una persona de acuerdo con los valores en que cree, hablando aquí del médico, y que considera válidos para hacer posible una relación con los demás y consigo mismo, pero también que asuma las consecuencias, porque es eso. Ética es tomar una decisión acerca de nuestros actos, una decisión moral para tomar decisiones responsables. Ahora sí, la eutanasia. La eutanasia, voy a empezar con esta frase que es bellísima. Tú importas por ser tú hasta el último momento de tu vida y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día en que te mueras. Eso es de Cecil Saunders. Y la palabra eutanasia viene del griego eu, bueno, y thanos, que significa muerte. Es una acción provocada por el médico.
dar muerte para evitar el sufrimiento. Eso nunca cambió ni nunca cambiará. Desde el punto de vista legal, es un derecho que tiene el paciente y que debe regularse en función de otros valores. Y vamos a terminar con lo que voy a decir ahora. El Congreso de la República nuestra no ha sido ni capaz de ayudarnos a reglamentar este tema que es tan fundamental para la vida y para la muerte. La eutanasia puede ser eugénica, puede ser, pues ya lo sabemos, terrible, de Galton, Hitler, con otra intención, vidas inútiles y costosas. Puede ser piadosa, como esta que estamos invocando en Colombia, puede ser voluntaria o involuntaria, y también hay otros aspectos muy intervenidos que son el suicidio asistido y la limitación de esfuerzos terapéuticos. Hay otros tipos de eutanasia que yo nunca he considerado que sean eutanasia, como la distanasia o el alargamiento innecesario de la vida y el sufrimiento. La obstinación terapéutica que tantos médicos que les gusta o tantas clínicas particulares con tal de obtener dinero. La cacotanasia es la eutanasia sin el consentimiento y la ortotanasia, que es ese principio hermosísimo de la época griega y romana que se llamaba el bien morir. La muerte viene del latín mors, es un término de la vida. Y la definición clínica es simplemente el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o encefálicas. Hay que distinguir aquí otro tipo de muerte y otro tipo de situación del paciente que se ha convertido en un dilema en la vida de todos nosotros, que es la enfermedad, la muerte encefálica. La muerte encefálica no tiene ningún problema, pues ya sabemos que es la muerte del cerebelo, es la posibilidad de que ese paciente está muerto. Hay que determinarlo mediante la clínica, mediante la doctrina, y hay que establecer inmediatamente desconexión, porque ese está muy bien regulada por la legislación internacional, pero también está bien legislada en Colombia desde el decreto 1548. Hay otro tipo de paciente, que es el paciente en estado vegetativo persistente. Ese es el que nos duele, el que nos parte el alma, porque no habíamos podido nunca hacer nada por él, hasta ahora que la Corte vuelve otra vez a dictar sentencia, teniendo la posibilidad de que este paciente también se intervenido con eutanasia. Sin embargo, seguimos con el que diga la Corte, porque necesitamos la reglamentación, porque son temas públicos que deben ser debatidos en el Congreso. Entonces la Corte no puede llegar hasta allá. Las decisiones de fin de vida, para entrar un poquito en el tema de la clínica, cuando el médico se encuentra, sobre todo en cuidados intensivos, doctor Londoño, cuando nos tocaba trabajar casos tan dolorosos como que tenemos que desconectar. La eutanasia, la distanasia, la ortotanasia, la limitación de esfuerzos terapéuticos. ¿Cuál es el problema de la eutanasia en Colombia? Pues problema no es el hecho de que se trate como una de las condiciones básicas la enfermedad terminal. Es cierto que en esos momentos de enfermedad terminal es cuando más doloroso es tomar decisiones clínicas, sociales, familiares, personales, religiosas. La fase terminal es aquella situación en la que se encuentra uno frente a una muerte inexorable, a corto plazo, estado crítico que provoca expectativas de una muerte en breve plazo, presentándose
como un proceso evolutivo final de una enfermedad crónica. Yo nunca he visto problemas para la eutanasia con este tipo de pacientes, y cuando teníamos las decisiones que tomar en el Hospital San José, siempre tomábamos decisiones con limitación de esfuerzos terapéuticos, porque vamos a ver ahora que es la gran alternativa que tiene el médico para hacer su labor humanitaria y ética. Según el Organismo Mundial de la Salud, los criterios clínicos del paciente terminal son la presencia de una enfermedad progresiva e incurable. Eso se puede aplicar, limitación de esfuerzos terapéuticos. Falta de posibilidades razonables de tratamiento específico, gran impacto emocional en la vida del paciente, en la familia, en el hospital, en el personal de salud. Y se necesita una valoración física y funcional, psicoemocional, pero más que todo, y siempre he puesto por encima de todas mis intervenciones, la calidad de vida del paciente. ¿Y qué se puede medir? Hoy lo sabemos mediante escalas importantísimas como la escala de Corin, EPOC, Bartel, en fin, cosas que ustedes dominan muy bien, pero que yo se las aprendí también. Limitación de esfuerzos terapéuticos. ¿Por qué digo yo que es la alternativa más hermosa, más humana y más ética? Se llama ortotanasia y viene desde la antigüedad, sobre todo entre los griegos y romanos. Es el derecho de los pacientes a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios, fútiles o útiles. Yo siempre he visto a los médicos hacer esas distinciones, sin embargo, para mí todos son fútiles. Corresponde al principio de bioética de la no maleficencia, la limitación de esfuerzos terapéuticos. Esto es primero que todo, mi gran profesor de bioética clínica han sido los españoles todos, porque fueron ellos, la doctrina española, la que nos ha enseñado, junto con el Consejo Europeo, estas cuestiones tan humanas y tan sensibles, y que dejan a un lado un poquito el aspecto jurídico, el principio de beneficencia. Y dice el Parlamento Europeo, cuando algún tratamiento se considera fútil o desproporcionado, cuando la superación o recuperación son muy improbables, o cuando la calidad de vida sea pésima, se pueden limitar los esfuerzos terapéuticos de dos maneras. Primero que todo, no iniciando tratamientos que pueden convertirse en fútiles, inútiles o innecesarios, o retirando un tratamiento previamente instaurado. Y aquí viene Diego Gracia, que es el gran autor, el gran profesor de toda mi vida de la bioética clínica. Y dice Diego Gracia que al médico le da mucho trabajo y mucha dificultad quitar tratamientos instaurados, cuando en realidad tiene que darse cuenta de que de pronto cae en una distanasia, que es el peor crimen que puede cometer un médico. Según la ética, no existe diferencia entre quitar y poner, que así como el médico puede quitar tratamientos, también puede quitar aquellos que en un principio eran los tratamientos indicados. Es la gran polémica del Consejo Europeo, que llegó a decir lo último, y siempre se lo dije a mis médicos del Hospital San José, doctor Londoño otra vez. Dice, no existe obligación legal, ni jurídica, ni ética de suministrar tratamientos incapaces de producir beneficios. Lo dice Diego Gracia. Incapaces, perdón, metí la ética allí, no, eso es la ética. Incapaces de producir beneficios. Y también
tener en cuenta, como dice el Parlamento Europeo hermosísimo cuando está hablando de estos temas, que hay unos temas que son absolutamente básicos, como el dolor y la agonía. La agonía supone una atención tremenda a la debilidad extrema en que entra el paciente, que no es capaz ni de moverse, ni de hablar, ni de alimentarse, con una enorme dificultad para relacionarse y para hablar, o estar con la familia o el entorno. Miren que estos temas los ha trabajado la medicina, la ética médica durante toda la historia de la humanidad, sin meternos tanto en los vericuetos de que la eutanasia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Congreso. No, el médico tiene en sus manos la ética médica que le dice cuándo debe empezar, cuándo debe seguir, cuándo debe suspender y cuándo debe ayudar a morir. Y eso no se lo tiene que preguntar a ningún juez. Enorme dificultad entonces para entender el tema de la eutanasia en Colombia. Podría detenerme mucho, este tema lo di durante 19 años y hoy mis médicos de todas partes donde están me llaman para preguntarme, doctora, ¿qué debemos hacer frente a la nueva decisión de la Corte? Está bien que la Corte nos ha puesto a pensar en temas tan humanos como el aborto y la eutanasia, cuando nadie le importaba eso. Pero la Corte no puede sola llevar a cabo temas tan trascendentales y controversiales como este, sin el apoyo del aspecto público, que en este caso sería el Congreso. La eutanasia en Colombia, entonces, para resumir, primero que todo, la muerte encefálica. De todos modos, la muerte encefálica, que es la destrucción del cerebelo. El paciente está muerto. No hay alguna posibilidad de recuperación. Es necesario, sin pedir permiso a nadie, ni a la familia, ni a los jueces, ni a nadie, el médico debe desconectar ese paciente para poder dejar que se vaya en paz. Es muy difícil para la familia que necesita educación sobre esto, para que entienda que cuando un paciente, su tallo cerebral ha sido lesionado, ese paciente es un cadáver y no debe vivir más. Otro caso terrible y triste es el tema de la limitación del paciente en estado vegetativo del cerebelo, en donde no se llega al daño del tallo encefálico, pero ese paciente, con todas las funciones vitales completas, respirando por sí mismo, alimenta con nutrientes y con líquidos, poder sobrevivir días, semanas, meses y años sin posibilidad de recuperar, solo pidiéndole a Dios, la gente que cree, de que lo ayude a que algún día despierte de ese limbo en que se encuentra. Este paciente nunca, jamás se le dio importancia a este paciente. Ahora la Corte, en el mes de junio, decidió sobre este tipo de pacientes cuando dijo que ya no es necesaria la terminalidad para que un paciente sea tratado con eutanasia, pero seguimos en lo mismo que dice el Congreso, y les voy a decir por qué el Congreso debe intervenir en estos casos. Lo triste es las personas en el Congreso si estarán en capacidad de discernir sobre temas tan trascendentales como estos de la bioética. Entonces tenemos que el estado vegetativo persistente, que es la falta de conciencia de uno mismo y del mundo en el cual el paciente respira espontáneamente,
Y esa función respiratoria estable tiene ciclos de sueño y de vigilia. Por eso se llama también estado de vigilia. Puede sobrevivir este paciente con líquidos y con tratamientos. Sin embargo, la Asociación Americana de Neurología, el Comité de Washington en 1998, la OMS han dicho que estos pacientes no deben vivir. Estos pacientes necesariamente no se pueden tener por parte del médico, que no está obligado ni a dar soportes ni a tenerlo. Simplemente se lo entregamos a una EPS para que haga con él lo que quiera. Este es el pasaje más triste de la eutanasia, el de qué hacer con el paciente en estado vegetativo persistente. No son enfermos terminales, son seres vivos y que no sienten dolor ni sufrimiento. Eso es tan claro, demostrado científicamente, y es el tema, como les dije, de mayor conflicto legal y de mayor conflicto jurídico y aún ético también, porque aquí quien debe tomar la decisión es el médico desde el punto de vista ético. Vamos a ver algunos aspectos jurídicos, son los que nos tienen aquí en esta tarde. Qué buena oportunidad para hablar de estas cosas. Tenemos la sentencia 239 de 1997, cuyo ponente fue Carlos Gaviria, a quien tanto le debemos. Él logró que el artículo del Código Penal que dice: el que mate a otro por piedad para poner fin a graves e intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurre en prisión de 1 a 3 años. Este artículo 306 del antiguo código y 106 del Código Penal actual sigue teniendo a la eutanasia como un delito de homicidio, con algunas consideraciones por tratarse de un homicidio por piedad. Esta sentencia de Carlos Gaviria estableció que debía llevarse a cabo la eutanasia, que ya estaba aprobada en los países más desarrollados del mundo, en los Países Bajos, ya estaba en posibilidades de llevarse a cabo en Inglaterra, en Francia, y el estado de Oregón en Estados Unidos es el que mejor conserva doctrina respecto a esto, y a donde van a morir los norteamericanos que no les permiten morir en hospitales. Esta eutanasia fue aprobada en Colombia, creo que fue el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia, con 3 dimensiones. Primero, un consentimiento informado del sujeto, atendiendo al principio bioético de la autonomía del paciente. Debe tratarse de un enfermo terminal, necesariamente, que ya hablamos bastante de él, y regular la muerte digna, y que el médico es el quien debe llevar a cabo este procedimiento. Esta fue la sentencia de 1997, aún polémica. Solo hemos tenido unas 30 peticiones y creo, en mi haber por lo menos, no conozco un caso en que hayamos aplicado la eutanasia por el miedo terrorífico que le tenemos a los jueces y al derecho penal. El miedo terrorífico a ir a matar y a que me metan a la cárcel por un homicidio por piedad. No hemos podido adelantar nada en este sentido.
El paciente debe padecer una enfermedad terminal que le provoque intensos sufrimientos y que manifieste su voluntad de provocar la muerte. Debe ser realizada por un médico y, según el constituyente primario, en este caso la Corte, dice que la piedad es el objeto más importante, es una conmoción y alteración profunda que siente cualquiera de nosotros, que nos obliga a tomar decisiones, pero en este caso es el médico quien las toma por otro, y creo que es un estado altísimo de altruismo. Aspectos que requieren clara regulación del Congreso. Creo que proposiciones de congresistas que están buscando que el Congreso se meta en este cuento, pero yo creo que ellos saben hablar de otras cosas, de política, pero pocos se meten a discutir sobre la eutanasia. Y son los siguientes: ¿por qué no podemos aplicar la eutanasia en Colombia? Y la Corte tiene toda la razón cuando dice es necesario que el poder público, porque nosotros no podemos reglatar, ni anular, ni crear legislación. Eso le corresponde al Congreso, al Código Penal exclusivamente. Entonces, necesitamos el Congreso para verificación por personas competentes de la real situación del paciente, de la enfermedad, la madurez de juicio y la voluntad inequívoca de morir. Para esto se requiere todo un personal competente que diga: este paciente tiene esta enfermedad, no se va a curar, tiene capacidad para decidir. Cuando de las cosas más difíciles que hemos podido encontrar es acerca del consentimiento informado de los pacientes, cuando dicen los pacientes ¿qué es eso del consentimiento informado? Cuando vienen las personas, cualquier persona interesada en que el paciente se muera, a dar su consentimiento, y tantos temas dolorosos que vemos alrededor de esto, porque el consentimiento se ha vuelto una piedra en el zapato. Indicación clara de las personas que deben intervenir en el proceso. Cuando algún problema técnico, la doctora Yolanda se salió del webinar, de la tertulia. Salió la doctora. Que le ayuden sí, técnicamente. Sí, gracias, doctor Danilo. Yo creo que por la brillantez de la conferencia vale la pena esperar a que la doctora Yolanda vuelva a contáctenla por teléfono, claro. Sí, estoy en ello, ya está. Recuerden que ella nos dijo que está desde la finca tratando de, pues que ya le había sucedido en un momento. Acá le voy a llamar a ver, pero ella tenía una persona allá que le estaba ayudando a conectarse. Pero has resumido muy bien, Walter, es brillante. Total. Yo estoy extasiado, totalmente. Es una, bueno, los alumnos de ella, pues, estarán recordando temas, pero nosotros, los que no sabemos nada de eso, ustedes se imaginan, ustedes me van a ver ahorita intentar resaltar unos elementos de lo que ha dicho, y los alumnos que han estado con ella me van a perdonar porque, pues, si lo hago bien, me gradúan, pero
Es impresionante la forma como nos ha llevado poco a poco en la lectura del tema de la dignidad, de la ética, de la responsabilidad del Congreso, de la dignidad humana al centro, en fin, todo esto que haremos, pues intentaremos hacer finalmente, resaltar unos elementos allí, pero es tener la forma como nos va llevando en términos para lograr entender esto. Es de lo mejor que he Sí, estado Joana, la escuchando memoria últimamente. escrita la hacemos nosotros. ¿Cómo, Germán? Ha sido lo mejor que he escuchado últimamente en todos estos temas tan controversiales. Mejor dicho, estoy, como decís vos, extasiado, y creo que todos los que estamos relacionados con esta situación de la vida y la muerte, tenemos que estar en este momento haciendo muchas reflexiones de lo que ha sido nuestro actuar en este proceso de vida y de muerte. Doctora Muy Ardila, bueno. permítame decir una cosa antes de que, mientras ella se vuelve a conectar. Nosotros tuvimos una tertulia con Rosita Egas y ella nos habló, algunos de los que estamos acá estuvimos, ella nos habló sobre el camino a la muerte. La Y la tanatología. preparación hacia la muerte. Sí. Señor. La tanatología. Y, bueno, y lo que Tanatología, que nos quedó precisamente es el claro, arte del estudio de la muerte. Que fue la chilena, exacto, y lo que, si no estoy mal. ajá, y lo que nos quedó claro era que usted diseñaba, así como el arquitecto diseña su casa, usted diseñaba también lo que quería ver al otro lado de la puerta cuando sus ojos se cierran y arranca el vuelo o arranca el entierro, pues, hacia la tierra, como lo quiera figurativamente ver. Pero digamos un poco, a mí me ayudó mucho en términos de decir, hola, yo con quién me quiero encontrar, qué es lo que quiero ver allá, cómo es. O sea, fue una cosa muy hermosa. Y ahorita, con esta lectura que nos viene haciendo ella, es fundamental. No me ha contestado el teléfono, debe estar intentando, en una finca, debe estar intentando conectarse. Pues no sé, Óscar Ospina, Germán Ardila, doctor Holguín, ustedes, doctora, está tranquila que la estamos esperando, estamos fascinados y la esperamos. ¿Cómo va la conexión otra vez? Y vamos. Sí, señora, la verificación de la situación del paciente, la realidad de juicio, la decisión personal de decidir, o sea, el consentimiento informado, la indicación clara de personas que deben intervenir en el proceso. Y vamos allí, doctora Yolanda. No nos hemos perdido. La queremos es conectada otra vez con nosotros. Vale, siga. Que ya continúa, dice. Pero Buenas ella está noches, don conectada. Walter. Gracias por la invitación. Una preguntita, don Walter. María Fernanda, ¿Me podría repetir? Buenas noches. ¿Me podría repetir la ciencia que estudia acerca de la muerte? ¿Me podría repetir? Es que no alcanza a escuchar bien claro. Fue Rosita Egas, es una psiquiatra o una psicóloga, Andrés. ¿Ella es peruana o chilena? Era psicóloga ¿cierto? chilena. Psicóloga chilena. Tanatología se llama el estudio. Sí, esa chilena. está colgada en la página de Vico o de la cuarentena. Yo creo que la doctora, una pregunta para Paulo. Paulo, la doctora está con... ya. Listo, doctora, ahora sí la tenemos con nosotros otra vez. Bueno. Abra el micrófono, por favor. Listo, siga. Muy bien. Continúo diciendo que que debe crearse unas causales de justificación en el Congreso, debe crearse unas causales de justificación
en el Congreso. Y entonces aquí termino. La Corte, en sentencia constitucional, porque ha dictado después de la de 1997, dictó. Doctora Yolanda, se les cerró el micrófono otra vez. Es un tema técnico del equipo de la doctora Yolanda, porque está la imagen, pero no está el sonido, doctora Yolanda. Está cerrado su micrófono. A ver si podemos arreglarlo para continuar sobre las causales de justificación. Pregunta a la doctora Yolanda, ¿ha salido? ¿Ha salido? Sí, la doctora no la ha sacado otra vez el equipo. Compañeros, compañeras. Tenemos la paciencia de esperar unos minutos para tratar de ver el tema de la conexión nuevamente de la doctora Yolanda Botero. Es que se le ha caído la conexión. Se le cayó la conexión estando en una finca y se perdieron 70.000 millones de pesos para conexiones rurales, ¿no? Sí, señor. No hable mal de la ministra, por favor, no hable mal de la ministra, no le meta política al tema, César. Exacto. No le tire la charla, César. No le meta política. No hable mal de la ministra, hable mal del gobierno. ¿Para qué pueden hablar mal de la política? Se le cayó el internet. Doctora Yolanda, por favor. Sí, doctora. ¿Aló? Ya voy a terminar, porque me voy a quedar sin terminar. Bueno, entonces, mediante esa sentencia se logró que la Corte reconociera el consentimiento del menor, pero lo más importante fue las directrices anticipadas. Si una persona que no puede, por su estado de inconsciencia, dar su consentimiento, puede aceptarse en las directrices anticipadas, que no son tan formales como la ley establece, sobre todo la ley 1733 del 2014, que complica mucho la cosa, sino simplemente que el paciente haya dicho que él en estas condiciones preferiría morir. Eso ya es totalmente válido, porque la Corte lo reglamentó. Pero viene la resolución, dice la resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud. Ante la imposibilidad del Congreso, o yo no digo la otra palabra para no ofender, del Congreso, para reglamentar, el Ministerio de Salud dictó una resolución en donde establece que se puede llevar a cabo la eutanasia con estas dimensiones, que es enfoterminal, criterios de garantía, autonomía
del paciente, pero lo más importante fue la creación de la ley 1733 sobre cuidados paliativos y la objeción de conciencia. Entonces, el médico dice que el médico es objetor de conciencia por cuestiones morales y religiosas, pero sí, en el hospital no hay sino una persona que pueda llevar a cabo la eutanasia, tiene que hacerla lo mismo en el caso del aborto. Entonces, no puede ser objetor de conciencia, como tampoco puede ser objetor de conciencia cuando se establezca el procedimiento para poder llevar a cabo esta aplicación de la resolución. Los médicos que hacen parte del comité no pueden ser objetores de conciencia. No, qué pesado. Estamos bien, la estamos escuchando. Estamos escuchando. Muy bien. Bueno, entonces, el procedimiento según el Ministerio de Salud, que no es ni constituyente ni es legislativo. Entonces, dice, una solicitud del paciente del consentimiento informado. Informar a la familia los derechos que tiene en los cuidados paliativos. Convocar al comité. El comité está compuesto por un médico, por un abogado, ojalá bioeticista o eticista, por otro médico que es el que debe decidir acerca de enfermedad de ese y una secretaria o un secretario. Recepción de la solicitud, nombramiento del médico que va a tomar la decisión. Plazo de 10 días para tomar decisiones, realizar el procedimiento, 15 días, acompañar a la familia, remisión a la EPS y al Ministerio de Salud y velar por la reserva de la confiabilidad y dejar en la historia clínica muy claro esto. Esto no ha servido para nada, perdóneme que lo diga, con esta autoridad que tengo porque vivo pendiente de este tema. No ha servido para nada, porque primero que todo ha sido demandado porque un comité creado por el Ministerio de Salud no tiene ninguna validez respecto a temas tan trascendentales como el de la constituyente o lo que puede hacer el Congreso. De manera que en esas quedamos. Nuevas decisiones de la Corte Constitucional que no han servido porque 10 veces se han presentado propuestas de regulación en el Congreso y no se han tenido en cuenta. Entonces, para terminar, decirles que el médico ético, el médico bien formado, con unas facultades de medicina exigentes, porque cualquier profesión es exigente, pero nunca como la profesión de médico. Entonces pueden llevar a cabo limitación de esfuerzos terapéuticos, se pueden aplicar. Hoy en día el Consejo Europeo, la Asociación Médica Mundial, los grandes tratadistas dicen que se pueden desconectar pacientes, sin necesidad de que haya alguna otra decisión judicial, ninguna. El médico toma esa decisión, simplemente en la historia clínica explica, tuve que retirar estos, tenemos que limitar esfuerzos, tenemos que quitar terapias, los mismos médicos pueden explicarle al paciente que una cirugía no puede ser llevada a cabo en las condiciones en que está, porque tampoco podemos llevar a un paciente a que se muera en el quirófano. Muchas gracias, termino antes de que acabe el tiempo. Muchas gracias, Yolanda, muy chévere. Y más faltaba, doctora. Abrimos los micrófonos para las preguntas, para que si usted bondadosamente nos quisiera responder algunas preguntas. Por acá había la mano levantada ya de algunas personas. El doctor Danilo Reinaldo Vivas tiene la mano levantada.
le damos la palabra al doctor Danilo Reinaldo y esperamos más preguntas. Perdón, César Andrés, discúlpame, Danilo. Mientras Danilo habla, mientras Danilo pregunta, César, mira el chat porque varias personas con antelación a Danilo han levantado la mano, ¿vale? Ah, ok, Danilo. ok. Se me está colando el internet. Bueno. Lo siento, yo quisiera que, antes de darle la palabra al doctor Danilo, a ver si me pueden ayudar porque en el chat no estoy leyendo, no sé si tuve algún problema, pero no estoy leyendo las personas que necesitan. Tengo levantada la mano del doctor Danilo nada más. Así que el doctor Danilo siga y nosotros resolvemos por acá por el chat a ver si hay alguien más. Bueno, yo quiero tener el privilegio hoy de hablar de primero para saludar a Yolanda. De verdad que es muy grato volverla a ver, volver a ver a su esposo Alfredo allí un rato mientras estaba reconectándose. Saludarlos especialmente, verlos tan vitales, verlos como siempre, y en el caso particular tuyo, Yolanda, muy suficiente en el tema que siempre en la Universidad del Cauca lo pudiste abordar con mucha solvencia y del cual muchos estudiantes tuyos, entre ellos mi hija, viven gratamente agradecidos contigo. De verdad que los aportes que nos has hecho hoy han sido muy grandiosos para alimentar este importante debate que se abre en Colombia sobre el tema de la eutanasia. De modo que desde acá, Yolanda y mi familia, un abrazo bien, pero bien grande y muchas gracias por esa clase magistral que hoy nos has dado, como siempre, en tu universidad, que es mi universidad, la Universidad del Cauca. Muchas gracias. Gracias, doctora Yolanda. Doctora Yolanda, yo voy a usar el día de hoy y quisiera preguntarle para que todos entendamos, yo sé que hay unos eruditos en el tema acá, pero estamos muy contentos por tener esta explicación, pero a mí me gustaría, así a grosso modo y de rápido, me gustaría, ¿cómo puedo ayudar yo, ahora que estoy sano, exonerar al médico o facilitarle el tema al médico? Usted lo mencionó, pero me gustaría que me quedara incluso más claro para que mi esposa y mis familiares no tengan lío cuando yo sufra algún tema y quede con una muerte como las que usted describió, una muerte cerebral o tenga una incapacidad muy grande. ¿Tengo que dejar algún documento o como lo mencionó en algún momento que creí entenderlo, con solo mencionarlo ya es suficiente? En estas situaciones que se tienen, cumplir con los requisitos legales de exigencia, como son las directrices anticipadas. Ojalá lo hiciéramos, ojalá todos decidiéramos cuando estamos conscientes con vida lo que deben hacer con nosotros. Sin embargo, es válida, por ejemplo, que el representante legal del paciente diga en algún momento o en muchos momentos, él siempre dijo que si quedaba en esta situación era mejor que lo dejaran morir. Eso es muy válido y así ha quedado claro en la historia clínica porque es un testimonio muy humano. Nosotros no pensamos que eso puede ser mentira. Además existe, según el Código Penal o la Constitución Nacional, el principio de la buena fe. Uno debe creer en las personas, sobre todo en estos momentos tan dolorosos. Pero basta eso para que se pueda exonerar al médico teniendo muy clara la situación del paciente en la historia clínica, el proceso que se llevó y por qué se limitaron los esfuerzos terapéuticos, porque en este caso no podemos hablar todavía de eutanasia. Muy amable. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a Walter para que haga su intento de graduación. Sí, ciertamente. Yo creo, doctora Yolanda, que este va a ser uno de los ejercicios más difíciles de intentar resaltar algunos de los aspectos que algún tertuliador o tertuliadora, como el caso suyo en el día de hoy, nos ha regalado. Lo primero que hay que decir es que la doctora Yolanda ha planteado que el encuentro más hermoso ha sido hoy
en el encuentro con sus alumnos que juegan hoy un papel supremamente importante en la medicina y en la salud del departamento del Cauca, de Nariño y del país en general. Es un tema polémico, complejo, porque recoge varias disciplinas, la filosofía sobre qué es vivir, qué es morir, la concepción de la persona también, y la bioética como un suceso emergente, la relación con la medicina, el cuerpo y la salud. La medicina está sujeta, ¿cierto?, a identidades o reflexiones con realidades de religiosidad y ciencia, y la moral civilista se cruza muchas veces con este tema. Los principios éticos de la no maleficencia son fundamentales planteados acá. La eutanasia es evitar el alargamientos innecesarios, sin tratamientos no necesarios, solicitudes de eutanasia, de ordenancia, proporcionalidad de principios de la bioética, beneficencia a lo mejor del paciente, la autonomía como la decisión del paciente, y tiene también un carácter de justicia distributiva. Grecia, Roma, Edad Media, donde fue pecado, y la modernidad, donde el tema de la libertad, la responsabilidad de elegir lo que le es inherente como principio de dignidad. Carlos Gaviria, ¿cierto?, es más reconocido en nuestro país por haber generado jurisprudencia alrededor, pues, desde la Honorable Corte Constitucional alrededor del tema. Dignidad humana, autonomía, vivir como uno quiera, vivir bien, la intencionalidad de bienes inmateriales es fundamentalmente la definición de la dignidad. En relación a la salud, la enfermedad, la dignidad y la ética. La eutanasia, y ella nos dijo, partió a explicarnos a partir de una frase, no alcanza a copiarla toda, dice: tú importas por ser tú hasta el último momento de tu vida. Y hay otra parte allí de la frase que no está, nos dice que la eutanasia es eu de bueno, thanos de muerto, tiene que ver obviamente con la del griego, dar muerte para dar también vida en términos de ser un derecho. El Congreso, y aquí comienza a plantearnos la doctora Yolanda un tema central en una democracia, y es el Congreso, dice ella, ha sido incapaz de reglamentar el tema de la eutanasia. La eutanasia puede ser piadosa, voluntaria, suicidio asistido. El bien morir es una definición griega, ¿cierto? Los tipos de pacientes con acceso a la eutanasia, entonces nos lo plantea de varias formas. La eutanasia, ortoganancia, enfermedad terminal, decisiones frente a la muerte a corto plazo, proceso final de enfermedad crónica. Limitación de esfuerzos terapéuticos, no se puede hacer nada por su vida. Ojo que aquí hay un planteamiento central de la doctora Yolanda donde dice, de aquí nos podemos echar mano los médicos para la limitación de esfuerzos terapéuticos ser planteado como el tema central que nos lleva a identificar la calidad de vida del paciente. La ortanancia viene a los griegos y romanos y es desistir de tratamientos innecesarios. Los españoles son quienes han generado mayoritariamente la doctrina sobre estas cuestiones en principio de beneficencia. Diego Gracia, profesor de bioética, ¿cierto? Quitar tratamientos indicados en un principio incapaces ya de producir beneficios. Es el centro del tema aquí. El dolor y la agonía como una situación extrema donde la ética médica funciona y la decisión está en manos del médico, que está por encima incluso del tema de la ley. La eutanasia, ¿cierto? En dos tipos de situaciones, la muerte encefálica, que es la destrucción del cerebelo, ¿cierto? Que un médico debe desconectar porque definitivamente no hay posibilidad de recuperación allí. Y el estado vegetativo con funciones vitales sin posibilidad de recuperación, ¿cierto? Terminal, y en esa medida el Congreso de la República no han estado a la altura para reglamentarlo. La OMS, ¿cierto? La Organización de la Salud de los Estados Unidos dice no deben vivir, no son seres terminales, son seres vivos. ¿Sí? La decisión médica siempre desde la ética en términos
del buen vivir y de la dignidad del ser humano. Y nos recuerda que la sentencia 239 de 1997 del maestro Carlos Gaviria, en relación al tema, cuestiona el artículo 306 del Código Penal de ese momento y el artículo 106 del actual Código Penal, que plantea la prisión de 1 a 3 años porque lo califica como un delito de homicidio, ¿cierto? Pero dice la doctora, la piedad es el objeto más importante, el médico debe tomar las decisiones y es en un claro estado de altruismo. El Congreso las debe definir a través de una ley las causales de justificación en relación a la verificación de la situación del paciente, su realidad de juicio y la decisión personal de decidir, el consentimiento informado. Y en relación también a la indicación clara de personas que deben intervenir en el proceso. Directrices anticipadas se refiere a que son elementos no tan formales, pero donde el paciente ya ha dicho con antelación en qué condiciones debe ser aplicada la eutanasia. En caso de que a mí me suceda tal cosa, hagan esto, le ha dicho a la mujer, a los hijos, etc. La resolución 1216 del 2015, ya que la emite el Ministerio de Salud y plantea unas dimensiones y dice, si el Congreso no reglamenta, nosotros reglamentamos con esta resolución unas dimensiones en relación a la autonomía. El médico objetor de conciencia no puede ser, según se determine en el procedimiento, quien lo haga, el consentimiento informado, revisa un comité, hay una recepción de solicitud, hay un plazo de 10 días para hacerlo, debe haber una atención psicosocial a la familia y ha sido demandada las decisiones de la Honorable Corte Suprema Constitucional en 10 propuestas en el Congreso presentadas que se han caído sin tener en cuenta esto. La alternativa, se pueden desconectar sin orden judicial, es una decisión ética del médico. Doctora Yolanda, espero que usted no me vaya a calificar tan mal el resumen que he hecho. De verdad que ha sido en la intención de entenderlo. Y yo quisiera decirle, tiene usted un minuto para que se despida de nosotros y después abrimos los micrófonos, abrimos las cámaras y de verdad le damos un abrazo de agradecimiento porque usted nos ha llevado hoy, ¿cierto?, al entendimiento, a la reflexión y también al corazón en términos de lo que debe ser la vida digna, la ética y otros elementos que usted planteó. Muchísimas gracias, la queremos escuchar, que se despida de nosotros. Un abrazo gigante. Buenas noches, agradezco muchísimo la atención. Sé que todos los que aparecen acá, muchos de ellos reconocidos amigos y reconocidos estudiantes y compañeros, pues ojalá que esto no caiga en saco roto y ojalá el Congreso o la gente que llegue al Congreso con otros criterios se meta con este asunto tan delicado, tan doloroso, pero tan humano y al mismo tiempo tan hermoso. Muchas gracias. Bueno, abrimos los micrófonos y las cámaras para darle un abrazo virtual a la doctora Yolanda. Te agradezco. Muchas gracias, doctora Yolanda. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Gracias.